vuelvo a casa pronto. Esas fueron las primeras palabras de Diddy a su familia después de escuchar el veredicto y sobre todo que le dieron absuelto de los cargos más fuertes, que era tráfico y crimen organizado, que la pena máxima era cadena perpetua. Mucha gente está indignada con esto, Robert. Sí. He estado hablando con muchísimas personas y dicen cómo es posible que el jurado no haya caído en cuenta de todas las aberraciones que se mostraron dentro de la corte de lo que era capaz de hacer P. Diddy, solamente con ver este video en donde le estaba pegando de esa manera tan brutal a su novia Casey en ese momento en el hotel allá en Los Ángeles. No pudieron ser suficientes para que el jurado se convenciera de que P. Diddy debía estar mucho más tiempo en la cárcel de lo que se presume va a estar si el juez decide condenarlo con varios años de prisión. Así es. Esta sentencia que le han dado de culpable de 2 cargos solamente, el mismo cargo 2 veces porque fueron 2 personas, no le da más de 10 años a P. Diddy. Por cada uno. Pero vamos a pasar en donde está la noticia en estos momentos, Robert, que es con nuestra querida Yelena Solano, que estuvo dentro de la corte en el momento que dieron el veredicto. Yelena, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Yelena? Taya, Roberto, buenas tardes. Así es, señores, un juicio que duró 7 semanas, mi gente, donde 8 miembros de jurado, 8 hombres y 4 mujeres, pues estaban encargados del futuro de P. Diddy. Pues les cuento que así mismo es, exonerado de varios cargos y culpable de 2 cargos de transporte para transportar en proceso. Y eso está dando muchísimo de qué hablar. Aquí en las afueras, les cuento que algarabía, bulla, discusiones, policía, perros adiestrados, música. Los hijos de P. Diddy los vimos entrar y salir a esta corte. Me llamó muchísimo la atención porque andaban con varias cámaras de televisión. Quizás de repente van a hacer un documental. Pero ven ustedes lo que le preparé en el día de hoy. Crimen organizado, no culpable. Casey y Jane, no culpable. Transportar con fines de prostitución a sus exnovias, culpable. Hoy, el magnate de la música, Sean Diddy Combs, ha logrado ganar una de las batallas más importantes de su vida. Y así lo demostró al ponerse de rodillas para escuchar el veredicto. Tras 7 semanas de juicio y 3 días de deliberaciones, el jurado solo lo declaró culpable de 2 cargos por los que estaba siendo acusado relacionados con el traslado de personas con fines de exonerándolo de los cargos más graves, conspiración de extorsión y trata. Aunque aún falta que el juez decida cuál será la condena a pagar del famoso y controversial empresario, solo por los cargos que ha sido encontrado culpable, la pena máxima que podría enfrentar sería de hasta 10 años de prisión por cada uno. Pero será el juez quien determinará la sentencia exacta. De ser así, esta condena representaría una severa caída para el magnate de la música, quien ha estado detenido en Brooklyn desde septiembre del 2024. La defensa de Sean Combs de inmediato solicitó al juez dejar en libertad a su cliente, pagando una millonaria fianza para que éste pueda viajar a Miami y Los Ángeles, lugares donde tiene sus residencias, por lo que pudiera ser liberado hoy mismo, ya que no cuenta con un récord criminal, por lo que el juez evaluará factores como uso de drogas, coerción y amenaza de testigos. Como era de esperar, los abogados de su exnovia Casey Ventura reaccionaron agradeciendo la victoria de su clienta. Felices de que finalmente lo responsabilicen por 2 crímenes federales, algo por lo que nunca ha respondido en su vida. Aún puede enfrentar cárcel de por vida. Entendemos las dudas, pero esperamos que pase un buen tiempo en la cárcel. Con el veredicto ya pronunciado, resta esperar la audiencia de sentencia para saber si Combs pudiera pasar años tras las rejas, aunque el juez podría optar por una pena menor si aplica factores mitigantes. La sentencia definitiva se marcará en una fecha próxima. En este momento lo que estamos todos en espera es de que el juez se reúna con los abogados defensores de P. Diddy para dar a conocer si le van a dar o no la fianza. Una fianza de $1 millón, una fianza donde los abogados quieren que P. Diddy sea trasladado a una de sus residencias, puede ser en Miami o quizás en California. Así que estamos muy pendientes a esto porque se espera que de repente, si eso sucede, P. Diddy pueda salir en el día de hoy por alguna de estas puertas aquí en la corte criminal. Mientras tanto, pues,
Aquí ha pasado de todo, mi gente. Discusiones entre fanáticos, pancartas, algunos llegaron con aceite de niños, otros con música, los hijos de P. Diddy entrando y saliendo por aquí, por esta sala. La mamá de P. Diddy por fin saludó a los medios de la prensa, se veía bastante contenta. Y bueno, pues más medios de la prensa que nunca han puesto barricadas para tranquilizar el desorden, porque esta mañana pues fue una algarabía y un desorden absoluto, y todos estamos en espera de eso. A ver si le van a dar la fianza a P. Diddy, si de repente él pueda salir en el día de hoy, o si no, pues durante estos días. Se dice que posiblemente antes del viernes. Otra cosa que está dando muchísimo de qué hablar son referente a los 2 cargos de transporte para participar en prostitución. Como tú dices, 10 años por cada cargo, equivalente a 20 años. Pero, según también comentan por aquí, que puede ser de que de repente lo que le den es ayuda comunitaria o que le bajen esos años para menos, es de 0 a 20 años. ¿Ustedes tienen alguna pregunta por casualidad? Yele, tenemos entendido que en los próximos minutos habrá, en las próximas horas, un par de horas aproximadamente, habrá una audiencia para saber si el juez le va a entregar la fianza o no. Y también tenemos entendido que los fiscales le han dicho al juez que por ningún motivo permita que P. Diddy vaya a alguna de sus casas en fianza mientras espera la sentencia definitiva. Casey Ventura ha hablado, tengo entendido también que le envió, no sé tú qué sabes allá, Casey Ventura parece que le envió una carta a sus abogados, también al juez inmediatamente, exigiéndole que por favor no lo deje estar en libertad porque teme por su vida, teniendo en cuenta, obvio, todo lo que ella dijo dentro del juicio. ¿Qué se sabe allá sobre esto de Casey Ventura, Yele? Bueno, mira, aquí Casey Ventura, hay muchas personas que estaban diciendo que vieron a Casey Ventura entrar y salir en esta corte. Eso no es cierto. Casey acaba de dar a luz, ella no está por esos lados, no ha venido por aquí, no sabemos exactamente lo que ha pasado con Casey Ventura, pero lo que sí te digo es que hay muchas personas que están a favor y otras en contra de que P. Diddy pues salió bien, podemos decir que dentro de lo que cabe una victoria para P. Diddy porque fue absuelto de varios cargos. Entonces en el caso de Casey Ventura lo único que te puedo decir es que supuesta y alegadamente ella, el abogado de Casey Ventura dijo que de alguna manera u otra está un poquito como satisfecho de que P. Diddy va a recibir 2 cargos, que es equivalente a 20 años. Hay que dejar claro que esto no significa que pague $1 millón, quede libre. Es solamente para esperar sentencia, que es lo que estamos hablando. El juez puede ser de esos jueces duros y decir, de 0 a 20 te voy a dar 15, o de 0 a 20 te voy a dar 5, dependiendo de cómo él se sienta. También es importante recordar que él hasta ofreció en su momento, cuando inició esta corte que duró prácticamente 7 semanas, alrededor de 100 millones para poder tener este juicio desde su casa. Ha pasado todo este tiempo, prácticamente un año, en septiembre se cumple, dentro de la cárcel. No creo, de verdad, mucha gente dice que sí, que no lo dejen salir, pero no creo, ya no representa un peligro a la sociedad después de tener un año, y los cargos que ha sido culpable en realidad son los más menores a comparación de crimen organizado y tráfico sexual. Claro. De hecho, en la petición que hicieron los abogados de P. Diddy le están diciendo que ha sido un ejemplo dentro de la cárcel, que ha sido un recluso modelo, porque no ha infringido ninguna de las leyes de la cárcel. Ninguna persona que esté en medio de un juicio lo va a hacer, ¿no? Claro. No va a hacer. Dicen también que cuando él estaba esperando el veredicto, como hemos visto la fotografía, los dibujos, porque no se permitían cámaras, estaba arrodillado en la silla, ahí lo vemos, y encima del escritorio había un libro que estaba leyendo que decía como que el poder del ser positivo, el poder de siempre pensar positivo. Esto era, cuando él recibieron el primer veredicto de no culpable. La carta famosa que entregó el... no culpable, él hizo esa señal hacia su familia, así como de victoria. Luego cuando el otro cargo, que fue no culpable, él empezó a aplaudir y toda la gente dentro de la corte, sobre todo su familia, también empezaron a aplaudir. Ahora, dicen también los entendidos y los abogados con los que hemos estado hablando que él no regularmente en este tipo de cargos no le dan los 10 años porque es primera vez que él comete ese crimen. Entonces generalmente lo tienen en cuenta y podrían darle entre 4 años a 5 años. Y cuenta este año que lleva en prisión, me imagino. Estamos hablando de que también hubo grandes reacciones, como esta persona que estamos viendo aquí, que de manera victoriosa celebra con los famosos aceites que se encontraron en las 2 mansiones en Nueva York y en Los Ángeles, y creo que aquí también en Miami. Pero también hay gente del espectáculo, actores como 50 Cent, que están en súper desacuerdo
Incluso mucha gente dice que este es el claro ejemplo de cómo con dinero y con buenos abogados puedes librar grandes cargos y grandes acusaciones como esta, porque los videos, los testimonios, todas esas cosas, la verdad que estuvieron ahí, pero al final la fiscalía como que no pudo entrar en 100% y convencer al jurado de que eran obligadas a ir a esas fiestas. Al final logró la defensa comprobar esa duda razonable para decidir este tipo de cargos en contra de él. Y Elena, allí en Nueva York, de donde es P. Diddy, de donde vivió por muchísimos años, en donde la fiscalía fue donde le entregaron los cargos, ¿qué dice la gente, el común de la gente? ¿Están de acuerdo con que P. Diddy haya librado lo peor que le pudo haber pasado, que era como estar en la cárcel de por vida? Mira, déjame decirte una cosa, lo que ha estado pasando aquí en la ciudad de Nueva York. La gente ha estado dividido, las opiniones divididas. Hay personas que dicen de que P. Diddy es culpable, que merece todos los pesos de la ley, pero hay otras personas que aseguran que P. Diddy ha sido un hombre demasiado querido aquí en la ciudad de Nueva York, donde nació, donde se crió, donde formó su imperio. Y es por eso que a nosotros nos sorprende. Aquí se ha dicho de todo en las redes sociales, desde que este caso era de jovencitos, de niños menores de edad, de que Jennifer López venía, que venía DiCaprio. Se ha hablado muchísimo, pero el caso es que en estos momentos, para contestar algunas de nuestras preguntas, tenemos a un abogado, se llama Robert Suárez. Bienvenido a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? Soy Robert Osuna. Robert Osuna, dígame, ¿qué usted cree que va a pasar con este caso? Yo creo que el juez le va a tener que dar una sentencia adecuada con las guías federales. La sentencia requisita en una sentencia de como 2 o 3 años, no más que eso. O sea, cada cargo es equivalente, son 2 cargos, equivalente a 10 años cada uno, 20 años. Eso es el máximo, es el máximo, pero hay guías federales que el juez tiene que considerar antes de dar unas sentencias. Y la guía para esos casos llega a 15, 24 meses, más le rebajan por no tener antecedentes. Se la pueden subir alegando que cometió fraude. Todavía puede utilizar esa evidencia, pero no llega a 20 años para nada, ni cerca. Se está diciendo aquí en la ciudad de Nueva York de que de repente lo pongan a hacer ayuda comunitaria. ¿Existe la posibilidad de que se haga? No, servicios comunitarios no existe en la Corte Federal. Sería un periodo de meses en cárcel, 36 meses, 60 meses, algo así. ¿Cuál cárcel sería? Lo pueden mandar a cualquier cárcel en el país entero. Las cárceles federales están por todo el país. Pero no sería aquí en la ciudad de Nueva York. No, necesariamente no. Lo pueden mandarlo. Hay cárceles de mínima seguridad en Pensilvania, New Jersey, en el sur, por todo el país entero hay cárceles federales. No sé si ustedes tienen alguna pregunta para el abogado Robert Osuna. Preguntarle al abogado Robert Osuna, muchísimos saludos. Le saluda Tania Charri, don Robert. Abogado, quería preguntarle, ¿estos 36 meses de los que usted está hablando es por los 2 cargos o por cada uno en el que fue resultado culpable? Es por cada cargo, el máximo por ley es 10 años, ¿verdad? Pero el máximo, el juez no le puede dar el máximo sin motivo porque lo pueden apelar, ¿entendés? Y es bien raro, el juez tiene que dar sentencia en línea a lo que han dado en todos estos casos. Yo he llevado muchos de estos casos y llegan 18 meses, 15 meses, no considerado tan serio moviendo personas por propósito de prostitución. Y Elena, pregúntale por favor qué pasará con los 30 millones de dólares que se le dio a Cassie para que no hablara y terminó hablando. ¿Ese dinero se lo queda o de cierta manera lo tiene que regresar? ¿Tiene que regresar? No, la plata de ella, eso no tiene nada que ver con esto. Eso fue un caso civil, él pagó 20, el hotel le pagó 10 millones más, esa plata ya de ella. Él no puede exigir que se la retorne, él no puede exigir que ella no coopere con el gobierno. Eso es ilegal, a pagar a una persona en condición que no coopere con el gobierno. O sea, esa plata de ella, se queda con ella. Abogado, o sea, que ella parte del dinero, pues lo demandó. Sí. ¿Influyó que fuesen más hombres que mujeres? Perdona, ¿qué fue eso? ¿Influyó que fuesen más hombres que mujeres en el jurado? 8 hombres y 4 mujeres. No, para mí, siendo abogado en este distrito, lo más interesante de Nueva York es no los hombres y mujeres, es que los jurados son bien educados y ellos cumplen con la ley. No tienen empatía, simpatía, ellos no lloran por un caso.
2 y 2 es 4 siempre, no será 4 y medio porque alguno está llorando. Entonces ellos aplicaron la ley como es una decisión difícil, a mandar a casi a la casa sin remedio, a mandar a la otra víctima sin remedio, pero eso fue la decisión correcta bajo ley. Muchísimas gracias, abogado Osuna. Mientras tanto, nosotros vamos a estar aquí al pendiente de saber qué va a pasar con el juez y con los abogados defensores de P. Diddy, si le van a dar o no la fianza y si P. Diddy va a salir por esa puerta en el día de hoy, sí o no. Muchas gracias, Yelena, y muchas gracias al abogado Robert Osuna. Bueno, es un caso complicado. Toca esperar a la sentencia y toca ver si el juez es mano dura o eso va un poquito suave. Hay muchísimas personas que dijeron que estuvieron presentes dentro de la corte, que percibían, es un caso de cosa de percepción, que el juez no estaba como muy a gusto con este caso. Bueno, vamos a ver ahora, por lo mientras, vamos a una pausa y ya volvemos con más del Gordo y la Flaca. Jeff Bezos, señores, y Lauren Sánchez contraen matrimonio en una isla privada en Venecia, contra viento y marea, contra paparazzi y bajo extremas medidas de seguridad que patrullan la zona para que sus famosos invitados se sientan cómodos. Muy cómodo. Pues bueno, ayer la pareja del momento tuvo su primera fiesta antes del matrimonio. Vamos a pasar con nuestro Jordi Martín en vivo para que nos cuente todos los detalles de lo que sigue pasando en esta ciudad Venecia y con los tórtolos de moda. Hola Jordi, ¿cómo estás? Jordi, qué buena vida, qué trabajo tan maravilloso el tuyo, Jordi. Sí. Yo quiero estar ahí contigo. Allora. Buongiorno, buonasera. Nada, Lili, Robert. Se lo decimos a Mariela, Lili, y yo me voy al estudio, yo te dejo mi cámara y te pones a perseguir a todos. Pero mira, vamos a ver, mira Robert, me hace gracia que digas que anoche hubo una gran fiesta y es que luego un poquito más adelante os daré información de quién se lo pasó muy bien. Hubo uno de los invitados que se lo pasó muy bien en esa fiesta. Pero bueno, vayamos al hoy. Hoy llegó el gran día, el día donde Jeff Bezos y Lauren Sánchez se van a dar por fin el sí quiero. ¿Y dónde se lo van a dar? Se lo van a dar en la isla privada de San Giorgio Maggiore. San Giorgio Maggiore es una isla que está justo enfrente de Venecia, es una isla que hay que acceder en barco y tengo que deciros que desde muy temprano, desde esta mañana, la policía, el ejército estaba chequeando la isla, que no pasara nada. Me dicen que buzos, chequeando por debajo los canales para que todo hoy estuviese bien y no hubiese ningún contratiempo. Pero bueno, a las 8:30 de la tarde, Jeff Bezos salía del Hotel Amman, salía con un riguroso smoking súper elegante, iba en un taxi góndola, pasaba justo por delante del hotel Grati, el hotel donde están todos los invitados, iba rodeado de 4 barcos de escoltas. Lauren Sánchez también aparecía preciosa y se dirigían a la isla de San Giorgio Maggiore. Unos minutos más tarde, los invitados salían del hotel Grati y allí se ha producido pues escenas de verdad preciosas. Ha salido Tommy Hilfiger acompañado de Tom Brady, el cantante Usher, ha salido Kris Jenner y han salido las hermanas Kardashian. La verdad que Kim Kardashian y Khloe Kardashian han salido espectacularmente guapas, agarraban un barquito, saludaban a todo el mundo. Tengo que deciros que en los puentes aledaños había muchísima gente pues con muchísima expectación mirando, sobre todo el foco se lo llevaban las hermanas Kardashian como siempre. Tengo que deciros que había una anécdota muy graciosa y es que justo 5 minutos antes de salir las Kardashian, yo llevo desde las 8 de la mañana haciendo fotos, vídeos, la batería de la cámara aguanta lo que aguanta. 2 minutos antes de salir las Kardashian o 5 minutos, me quedo sin batería. Y digo, bueno, hay un hotel aquí al lado, me quedan las Kardashian, voy corriendo, cargo batería y justo las Kardashian venían con el barquito hacia donde yo estaba, iban tirando besitos. Tengo que decir que no me han tirado ningún besito, por desgracia a mí, pero la verdad que hemos conseguido unas imágenes para el Gordo y la Flaca súper bonitas. Como os digo, han salido Oprah Winfrey, súper elegante, ha salido Usher, que lo acabo de decir, han salido las hermanas Jenner, Kylie Jenner y Kendall Jenner, guapísimas. Tengo que decir que también se han llevado el foco. Y luego, dejadme deciros que hoy ha habido anécdotas graciosas. ¿Y por qué graciosas? Pues mira, volvamos anoche a la fiesta que hubo en la iglesia del Horto, que yo os dije que a la hora que yo enlace en vivo se estaba celebrando la primera de las 3 ceremonias. Bueno, anoche a esta ceremonia los invitados llegaron en barcos taxis.
tengo que decir que, como yo bien dije, que las calles colindantes estaban cerradas por la policía y por el ejército, los paparazzis se las ingeniaron subiéndose a los balcones, a las terrazas. ¿Y cómo hacían para subir a las terrazas, que eran terrazas privadas? Pagando hasta 700 euros a la gente, a los venecianos, para poder utilizar esas terrazas y así fotografiar a los invitados. Todos los invitados se mojaron porque cayó una lluvia tremenda, pero como he dicho al principio, hubo un invitado que se lo pasó muy muy bien. ¿Quién es ese invitado? Orlando Bloom. Orlando Bloom lo cacharon saliendo de esa fiesta, de esa primera ceremonia, muy bien acompañado con una misteriosa chica. Esas fotos esta mañana aparecían en el Daily Mail en exclusiva, así que yo me he ido esta mañana al hotel gratis donde están todos los invitados y allí pude agarrar a Orlando Bloom con esta misteriosa chica que lo agarraron anoche, con lo cual tenemos la duda, Robert y Lile, si habrá pasado la noche con esta chica o no, porque claro, casualidad es mucha que anoche lo agarrasen con esta chica, los dos solos en un taxi, y yo esta mañana lo haya agarrado desayunando con esta chica. Pero para mí la anécdota más graciosa ha sido cuando llego al hotel y me encuentro a Oprah Winfrey bebiendo jugo, bostezando, abriendo la boca y bostezando, como si se lo hubieran pegado las sábanas, pero es que no bebía jugo del vaso, cogía la botella y bebía directamente jugo de la botella, con lo cual me ha hecho mucha gracia porque he pensado, menuda noche se ha pegado Oprah Winfrey aquí en Venecia. Luego también tengo que deciros que agarré a Chloe, madre, Kris Jenner, de compras, salieron a dar un paseo por las céntricas calles de Venecia, les agarré, también agarré a Usher, acompañado de su mujer en barquito, y la verdad pues que ha sido un día frenético, no he parado, agarré a todos, estoy contento con el trabajo, pero estoy cansado y agradecido también pues al show por darme la oportunidad de cubrir esta boda que está siendo una auténtica locura, Lili, Robert. Imagínate que Jeff Bezos era un hombre de negocio que muy privado por muchos años, y yo creo que para él esto tiene que ser increíble. O sea, él tiene que sentirse como, y lo estábamos hablando acá, sí, él sigue siendo, yo creo, una persona muy privada, por el lado que me dicen gente allegada a él. Lauren Sánchez ha sido toda la vida, señores, una figura pública. Así es. Trabajó en Los Ángeles como periodista, eso fue lo que ella estudió. Incluso estuvo en una película, o sea, Lauren sí, este lado lo ha como influenciado un poquito. Lo maneja muy bien, y estoy segura que esta es toda la influencia que ha tenido Lauren Sánchez sobre nuestro Jeff Bezos. Inclusive hasta el físico le ha cambiado, porque Jeff Bezos antes de Lauren era otra persona, y la otra vez también lo estábamos comentando, está más musculoso, era todo un flaquito eso. Sin músculo. Era un flaquito sin músculo. Dime, Jordi, ¿qué ibas a decir? Sí, Lili, no, mira, deciros que como ayer dije en el directo, mañana se esperan varias protestas, pero hoy hubo una góndola recreada, un Jeff Bezos con smoking, con una góndola que lo pasearon por el centro de Venecia mofándose contra Jeff Bezos. A mí me parece que esto ya se está yendo un poco de madre, la verdad, porque me parece ya hasta ridículo, pero bueno, y más después de saber que el propio Jeff Bezos ha dado una donación de $1 millón a la ciudad de Venecia, con lo cual no entiendo nada, pero bueno, es lo que... Sí, la ciudad que lo necesita, porque lo estabas explicando ayer, que sí, con todos los problemas estructurales que Gracias, está Jordi. Y creo que me estabas comentando también que en vez de pedir regalos para ellos el dinero, pidieron el dinero, pero para hacer unas donaciones, a Venecia. Exacto. Gracias, Jordi. Jordi, mi amor, pero que muy buen trabajo. Sí. Ahora son 10, 11 de la noche ya, o sea, es de noche. Están celebrando, me imagino que te toca trabajar hasta la cena. La cena va por parte de Mariela y mía. Chao, Jordi. No, mira, es que agradezco que me digas esto, Lili, porque me quedaría en Venecia un día a descansar, pero es que en Madrid está Capo, Ozuna, Yailin, Marc Anthony, así que a las 6 de la mañana agarro el primer avión, porque este fin de semana voy a estar en Madrid a tope preparando exclusivas para traerlas el lunes aquí al show. Perfecto, Jordi, gracias. Entonces. Muy buen trabajo. Un aplauso para Jordi. ¡Bravo, Jordi! Jordi la gamba. Y también para Jeff Bezos y Lauren, que escogieron un lugar maravilloso. Así es. Buongiorno, buonasera. Gracias, Jordi. Un mensaje para los recién casados. Un mensajito. Que vivan los novios. Paciencia. ¡Ay!
¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Yo no sé nadar! ¡No sé nadar! ¡Ayúdame! ¡Me ahogo! Regresamos ¡Me con ahogo! ¡Ayúdame! Oye, me caí de verdad. Esto es de última hora. Cruz Martínez fue declarado prófugo de la justicia y emitieron una orden de aprehensión en su contra tras no presentarse a una audiencia en Monterrey el día de hoy en el juicio que se lleva en su contra de su esposa Alicia Villarreal por intento de femicidio. Sus abogados no justificaron la ausencia del productor musical ante las autoridades y esto comentaron a las afueras de los juzgados. Vamos a ver. No tengo autorización de ninguna manifestación, lo único es que vinimos a una audiencia, acabó nuestra intervención y ya nos vamos. Básicamente. ¿A qué responde, abogado? ¿Una justificación? Es un tema personal. En su momento lo haremos valer el día de la ausencia del día de hoy. ¿Pero por qué no vino si mañana tiene presentación en Estados Unidos? Es un tema que no puedo comentar. ¿Puede haber orden de aprehensión por eso, abogado? Pues, de acuerdo a la ley, pues sí, es posible. ¿Se justificó su ausencia hoy? No, de hecho, nuestra intervención en la audiencia ya terminó y vamos a lo que sigue. Claro, la pregunta ahora es a Alicia Villarreal, me imagino que estuvo presente ahí y por supuesto me imagino que habrá otro llamado o ahora lo van a meter preso si lo encuentran en las calles. ¿Qué pasará? Déjame decirte algo, Clary, me da mucha tristeza porque justo ahora que yo estaba viajando a México con el programa de Juego de Voces, la primera temporada, ella y su hija estaban participando en ese concurso y en una de las galas Cruz Martínez atendió y yo los veía tranquilos, yo los veía felices, inclusive compartiendo tiempo con la hija de ella que es de Arturo Carmona. Todo esto, la verdad, sorprendió a muchos cuando la famosa esa señal en el concierto. Que hizo, claro. Pero nada, vamos a ver toca encontrar a Cruz Martínez para que atienda la ley. Así es. Les puedo decir de enseguida que se avecina una campal porque de verdad que después de las denuncias de Alicia Villarreal, Cruz Martínez, aunque no ha hablado públicamente, sí con algunas personas, ha mencionado los planes que tiene y tiene un equipo de abogados tan fuerte que incluso se espera que haya demandas aquí en los Estados Unidos. Wow. Después de la denuncia por doméstica presentada por Alicia Villarreal, Cruz Martínez se armó con los mejores abogados y ahora lo que se dice que se viene es una guerra en tribunales. Según fuentes, Cruz estaría listo para interponer una demanda en contra de Alicia en Estados Unidos, más exactamente en California. Allí trataría de mostrar el supuesto ambiente tóxico que vivía la pareja y la supuesta de Alicia a cierto tipo de sustancias y medicamentos. De hecho, la misma Alicia en una entrevista declaró que esa era una de las acusaciones que él le hacía constantemente y el día de la supuesta. Según hemos conocido, Cruz también está afilando su defensa porque quiere demostrar que supuestamente la era Alicia, que incluso lo era con sus hijos, que aunque ya son mayores de edad, han mostrado respaldo absoluto a su padre y aparentemente se fueron a vivir con él. Además del caso de la pareja también tiene el caso del divorcio, en donde supuestamente Cruz pelearía quedarse con la mayoría de los bienes, ya que dice que es él quien llevó la mayor cantidad de ingresos al matrimonio y que ha sido él quien ha cargado con muchas responsabilidades económicas durante años. Este tema ya lo sabe Alicia y según cuentan, ella estaría dispuesta a entregar parte de su patrimonio con tal de desligarse lo más pronto posible de Cruz. Si hay un acuerdo en cuanto a cómo se va a dividir los bienes, aquí en California se puede terminar un divorcio en término de 6 meses. Alicia tiene una orden de restricción en contra de Cruz y de todas maneras el proceso de divorcio no se podría terminar antes que finalice el caso de en donde aparentemente los hijos serán los testigos claves para resolver este caso, porque Cruz ha mencionado que todos son mentiras y contradicciones y que bien podría ser parte de una película. También ha declarado que jamás haría algo tan impensable y que la verdad saldrá a la luz. Obviamente tratamos de hablar con Alicia Villarreal y su respuesta fue: este tema es tan delicado que hasta ahora no podemos hablar de esto. Nos dice que próximamente va incluso a dar una entrevista al Gordo y la Flaca, si sus abogados se lo permiten, para aclarar todo este tipo de cosas, términos y asuntos legales que están en estos momentos. Se pudiera decir que nos tomó de sorpresa el día que estaba sobre el escenario y hizo la señal de estoy siendo
O sea, yo creo que... Me acuerdo, ¿verdad? Que claro, sí. yo creo que esto cuando lo hace sobre el escenario, en un momento público, a mí personalmente como que me llama muchísimo la atención. Y dice Alicia, lo ha dicho en algunas entrevistas, que ella lo hizo esa señal porque anteriormente no era la primera vez supuestamente que sucedía esto, según palabras de Alicia, pero ella no quería que pasara desapercibida una denuncia que estaba poniendo y que quería llamar la atención del mundo entero de lo que ella estaba pasando. Lo logró, evidentemente Sí, lo logró. lo logró, pero también cada paso que uno da tiene una consecuencia y yo creo que la consecuencia ha sido el enojo, o sea, es una familia que ahora públicamente está... Y un matrimonio, estamos hablando de más de 20 años. Más de 20 años. Pero además un punto importante antes de que nos vayamos, y es que los hijos de ellos están viviendo ahora con Cruz. ¿Qué nos dice? Inclusive la hija de Arturo Carmona. No, la hija no. Pero los hijos que tiene con Cruz de 19 y 18 años están viviendo con Cruz Martínez. ¿Qué nos dice? ¿Cómo por qué? Bueno, me encantaría escuchar. Gracias, todo de la Tania. No, es boca que de me ella están diciendo pronto. que te apuraron. Me hicieron Es que una no me- bromita. No es les que no funciona me el dijeron, chícharo. No no les me- funciona no el me chícharo. funciona. Gracias Ni a te Dios imaginas no me lo que me funcionó. dijeron, pero no lo podemos decir. Bueno, yo Pero creo sí. que sí, lo muy triste. principal es lo difícil que es esto. Y bueno, vamos a esperar qué nos dice Alicia Villarreal. Ojalá nos dé la entrevista y podamos escuchar muy de Claro cerca que su sí. versión. Estoy segura que tiene mucho que decir. Hola Lili, hola Robert, os saludo desde Madrid y os cuento que el episodio que se vivió ayer en el aeropuerto de Madrid fue bochornoso, lamentable, vergonzoso y me faltan calificativos, pero como quiero ir rápido, pues os voy a explicar lo que sucedió ayer. Yailin se presentaba en Madrid, como bien habéis dicho ahora, se están cancelando varios conciertos de Yailin por Europa por la falta de la venta de tickets. Ayer Yailin tenía que actuar con DJ Adonis en el Palacio de Vistalegre con una capacidad para 10.000 personas, pero finalmente, dado que no se vendían tickets, actuaron en una discoteca. Yo, ante esa polémica y ante la polémica de que se está hablando que ha terminado su relación, su hipotética relación con DJ Adonis, dije, me voy al aeropuerto, sé el vuelo que llega de llegada de Zúrich y voy a entrevistarla. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a la llegada al aeropuerto, cuando llega Yailin y voy a entrevistarla, esto es lo que sucedió. El equipo, los guaruras de Yailin, arremetieron contra mí. Así que si os parece, vamos a ver lo que sucedió ayer en el aeropuerto de Madrid. Yailin, la más viral, llegó a Madrid para seguir con su gira por Europa, a pesar de que hace unos días cientos de italianos se quedaron como estatuas cuando le abrió el concierto Ozuna. Yailin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te está yendo, Yailin, en Europa? ¿Estás contenta? No, yo te conozco a ti. Tú sabes que te conozco. Tú sabes que te conozco. Por favor, no está maquillado, por favor. No, ¿cuál es tu problema? Pero una pregunta no le puedo hacer. Está, No, ella no te le pega, no es que se le pega. No, pero te estoy diciendo. está en Europa. Tengo que preguntarle. No, pero yo... Ha venido a Europa, tengo que preguntarle que cómo le va. No va bien, gracias. ¿Os va bien? ¿Estáis contentos? No me toques, no me toques. Ok. No me toques, ¿vale? No me toques. Escucha, no me toques. ¿Vale? No me toques. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que no me toques. Te estoy diciendo que no me toques. Que no me toques. Que me estás tocando, que no me toques. Déjalo. No sé cómo decirte lo que no me toques. Te va a buscar que te noquee, ¿no? Sí. Tú lo sabes que te voy a noquear, lo sabes. No, yo tengo que entrevistarla y vienes tú. Sí, obligado, es obligado. Oye, yo quiero que tú entiendas mi trabajo. Yo tengo que hacer una pregunta. Sí, ¿Tú entiendes o no? ahora mismo no se puede. Escúchame, yo te lo estoy diciendo bien. Loco, me Viene a hiciste lo España. mismo la otra vez, tú eres un payaso. Como ven, este hombre evitó a toda costa que le preguntáramos a Yailin por las pocas ventas de boletos en Europa y la cancelación de su concierto con DJ Adonis en el Palacio Vistalegre de Madrid, porque aseguran que están en bronca. Yailin, solo quiero preguntarte que cómo te está yendo aquí en Europa. Está viendo súper, dale con Dios, ahí menor, que estamos cansados. ¿Por qué se ha cancelado el concierto con Adonis? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué al final actúas sola? Porque yo soy una artista sola, ¿qué tú quieres que yo te diga? Más tarde en la noche, la Chivirica se presentó en una discoteca. Bueno, a ver, Lili, Robert, yo pienso que lo que se vivió fue lamentable, vergonzoso, pero es que precisamente conmigo, Yailin creo que no se debería haber comportado así. Evidentemente no fue ella la que me lanza el celular al piso, pero ella estaba ahí, ella lo vio. Ella en ningún momento habló con su equipo de guaruras para que pararan.
Y precisamente conmigo, cuando digo conmigo, es porque yo siempre he dado la cara por Yailin. Cuando Yailin hace unos meses quería ir a los Latin Grammy, me llamó desesperada y quería ir. O sea, es Yailin la que siempre se le ha cuidado, se le ha tratado bien. ¿Yo qué es lo que hago ayer? Me pongo con su equipo de representación en República Dominicana, en Miami, les explico la situación. Ellos desconocían por completo el tema, me dicen no sabemos nada, Yailin no nos ha dicho nada. Llamaron a Yailin en varias ocasiones para ver si se podía reconducir esto y si Yailin quería darme una entrevista, y Yailin no dijo ni mu, ni me ha pedido disculpas. Quien sí me ha pedido disculpas ha sido su equipo, quien se sienten totalmente avergonzados, Lili y Robert. Ok, señores, hay momentos en que todo se va de control. Y esto yo creo que es lo que pasó. Ellos están tratando de protegerla. A lo mejor ella está teniendo un día malísimo. Salió del hotel con esos días que uno se levantó con el moño virado. Pero efectivamente lo que no se puede hacer es empujarte, tirar. O sea, el muñequito ese estaba un poco ya se nos fue. ¿Era Lilo o Stitch? ¿Y quién habrá sido esa persona? ¿Será el manager? ¿Es simplemente un asistente? No sé qué. Jordi, ¿ya Jordi se fue? Es alguien del equipo. Tengo que entrevistarla. No, estoy aquí. Porque tú puedes proteger a Yailin, como lo está haciendo él hasta cierto punto, pero ya cuando llegas al punto de tirarlo el carrito, que le llegas a tirar el micrófono, ya ahí es cuando pasa a... Obviamente yo conozco muy bien a Jordi, lo hemos visto aquí. Jordi va a insistir porque Jordi... Es su trabajo. Exacto, es el trabajo de él de tratar de... Además, ella no decía que no, eso es otra cosa, porque no es que Yailin en ningún momento Jordi te dijo que no. Incluso cuando lograste acercarte, me pareció que sí, que te contestó inmediatamente. Como lo haría cualquier otro paparazzi. Y hasta de lejos te contestó. O sea, ¿por qué me presenté sola? Porque soy una artista que me puedo presentar sola. Así le haya ido mal en un lugar, le fue bien en otro. Señores, y para adelante, lo que hay que seguir, ella no se puede dejar. Me encanta su actitud. Lili, dime. Lili, realmente las preguntas que le lancé eran las preguntas que cualquier reportero le hubiera preguntado. O sea, estoy de acuerdo. Yo quería preguntarle cómo le iba el tour, qué es lo que estaba pasando con Adonis. No había ninguna pregunta incómoda para que se llevara a cabo esa situación tan desagradable. No, Jordi, que a veces las mujeres estamos sin maquillaje, sin los pelos, sin el look, sin la cuestión. Y ojo, al final no fue ella. Cómoda. Y al final se veía lindísima. Yailin te ve lindísima igual. Sí, a veces uno como que se acompleja. Y uno luce bien. Gracias, Jordi. Gracias, Jordi. Por lo menos salvaste el micrófono. Yo tenía miedo que Todo menos el micrófono. Yo me hubiera defendido con el micrófono. A ver, coge para que tú veas. Como si tú eras Stitch fan, o sea. El muñequito. Oye, no. ¿Viste? Oye, no puedo usar el micrófono, se verá defendido. No, ese no se hace. ¿Viste? No, agresividad. No a la... No a la... ¡Mi micrófono no! Bueno, este video que estamos viendo, señores, le pasó a nuestro paparazzi Jordi, haciendo su trabajo en Madrid, tratando de entrevistar a Yailin, la más viral. Así es. Bueno, ahora esta persona, en vez de pedir una disculpa, está regando este video en las redes sociales diciendo que todo eso lo hicimos con inteligencia artificial. Aquí no hacemos eso, esto es un video real. Jordi sufrió... Así que nada. Oigan, como todos saben, mi gente, Maribel Guardia y la viuda de su hijo, Julián, llevan varios meses enfrentadas legalmente por la custodia y el bienestar del pequeño José Julián. Bueno, hablamos con las dos protagonistas de este pleito familiar que al parecer no tiene fin. Vean lo que nos dijeron sobre cómo van las cosas entre ellas. Vamos a ver. Maribel Guardia niega rotundamente que haya perdido demanda alguna impuesta por su nuera. No se ha perdido ninguna demanda. Creo que son noticias que son falsas. No, a ver, o sea, el proceso legal continúa, pero lo que sí es definitivo es que la custodia está a mi favor porque, bueno, yo ejerzo la patria potestad, soy la mamá y nadie tiene por qué pelearme la custodia, o sea, eso no tiene por qué suceder. Pero fuera de eso, pues hay otros procesos legales que todavía siguen y que no quiero entrar en eso ya. No sé, pero la verdad es que todo sigue igual, los juicios siguen igual. No hay ningún cambio de ningún tipo. La custodia es mía, es definitivo, yo tengo los documentos que lo prueban. Yo creo que tal vez se puede referir al otro tema legal, porque hay otro tema legal que está abierto y de hecho yo ya tengo hasta mi testamento en caso de que me pase algo. Pues mi bebé se va a quedar con mi papá, se va a quedar con mi mamá, se va a quedar con mi abuela. Se dice que Maribel podrá ver a su nieto solo en un centro de convivencia. Eso va a ser mucho más adelante.
O sea, cuando alguna de las demandas se gane y esté ante un juez de lo familiar, él es el que va a decidir lo de las visitas con el niño. Yo creo que aquí se rompió un plato hace mucho tiempo, ¿no? Yo no creo que las cosas puedan volver a ser igual, definitivamente. Te agradecemos. Ojalá que en algún día pueda ver a mi niño, que Dios me lo bendiga, que él esté bien. ¿Qué habrá pasado ahí realmente? Obviamente Maribel tiene su lado, señores, de la historia. Ella tiene otra versión. Obviamente es la madre. Claro, entonces, cuando hicieron pruebas, cuando investigaron todo, a ella le corresponde quedarse con el niño, con el baby. Pero es muy triste porque Maribel no solamente perdió, claro, y no solamente perdió su hijo hace muy poco tiempo, señores, también ahora pierde el tener ese contacto con el nieto y con ella, por lo que sea, o sea, por lo que sea, podemos entrar ahí. Es que tú puedes tener las diferencias con una persona, pero el bebé al final no tiene la culpa. Y se me hace raro porque la última vez que escuchamos a Imelda era diciendo que ella tenía un gran cariño por Maribel Guardia, como que las cosas iban por buen camino y al parecer se volvieron a desviar. Pero... Bueno, ojalá, señores, que logren encontrar el camino de vuelta al amor, a la familia y que puedan convivir juntos en algún momento, que sea pronto, porque los niños crecen tan rápido, de verdad. Después te arrepientes de todo eso. Rápido, uno se arrepiente y a veces uno es tan orgulloso que no tiene manera, de verdad, manera ni de hacer la primera comunicación. Yo, la verdad que lo sufro, lo veo de lejos desde acá y lo sufro. Así es que a las dos, pónganse para la cosa, organícense y háganlo todo por ese niño. Que y creo como que dices tú, dejen el orgullo a un lado. Pero bueno, vamos a estar muy pendientes de todos estos casos y de cómo va a terminar el juicio y las demandas.